Hola, ¿qué tal? Nuevamente un saludo a todos. Hoy toca hablar sobre el deck Dark Magician, un deck al que le tengo muchísimo cariño, muchísimo aprecio. Y bueno, es hasta cierto punto curioso, como en el Yugi parece como que tienes que escoger un bando, ¿no? O eres Team Blue Eyes o eres Team Dark Magician. No importa que juegues, no importa si es competitivo, todos, parece como que todos prefieren una estrategia, una de estas dos. Y bueno, pues es bastante obvio en realidad por el manga y por esta rivalidad. Como habrán notado, a mí me fascinan los decks de Duel Monsters. Bueno, en general lo que son de Duel Monsters y de GX, las primeras partes del anime, son decks que simplemente me fascinan. No sabría decirles cuál es mi favorito, pero sí son decks que me gustan mucho. Trato de jugarlos también lo mejor posible, sin que pierdan su esencia sobre todo. Eh, y bueno, antes de comenzar a mostrarles las cartas, sí me gustaría aclarar antes que trato de jugar este deck lo más puro posible. Y bueno, con esto me refiero a que trato de conservar la mayor cantidad de cartas Dark Magician, las cartas temáticas. Porque es que, bueno, a mí simplemente me parece muy divertido jugarlo de esta forma. Yo entiendo que hay una gran cantidad de motores, de estrategias que tienen sinergia con esta, pero de hecho creo que la más competitiva es un motor branded bestial, en el cual incluso meten algo de los Shadow para traer a Winda. Y bueno, he visto varios jugadores que lo juegan de forma competitiva así en los YCS. Aunque de hecho les voy a estar mostrando varias versiones. Yo prefiero, siempre que puedo, prefiero jugarlo de esta forma porque es, no sé, lo que me parece más divertido al momento de jugar este deck. También, bueno, no empleo hand traps en este deck. Como ya todos saben, este deck tiende a briquear de forma muy muy fácil. Ya habrán visto, bueno, si lo han jugado o si han jugado contra él, es algo, es bastante fácil. Yo siento que las hand traps tienden a hacerlo briquear con mucha facilidad. Entonces empleo otras cartas más como rompedoras de campos que tienen cierto riesgo, pero a mí me ha funcionado bastante bien. Les voy a mostrar la estrategia si quieren tomarla como una base para construir el deck como a ustedes les guste, pero a mí en general me ha funcionado bastante bien. Y bueno, también antes de comenzar, este fue otro de los decks que estuve jugando en los duelos narrados con Mask Zero Vic, el buen Vic. Bueno, ya sé que se los he repetido varias veces, pero y de seguro ya lo conocen, pero si aún no lo siguen, sí les recomiendo mucho que lo hagan. Es un canal que, sobre todo de análisis de este juego, que les va a gustar mucho, con el buen Vic. Y bueno, comenzamos con los Dark Magician. En este deck, a diferencia del deck Red Eyes, si queremos siempre tener a los Dark Magician en mano. Bueno, les comento la diferencia con el otro deck, porque en el otro deck queremos tenerlos siempre dentro del deck y ya sacarlos al cementerio en cuanto sea posible, ya sea con la Rare Fusion, con el efecto del nuevo Black Meteor. Pero en este deck siempre queremos tener, de hecho necesitamos tener al Dark Magician en mano. Y anteriormente lo estaba jugando a 3 copias y en realidad no tiene nada de malo, funciona bastante bien a 1 a 3 copias, pero sí se siente se puede llegar a sentir que una copia está de más, aunque tampoco me parece algo que sea como descabellado para nada. También podría funcionar bastante bien. Juego una Dark Magician Girl y una Apprentice Illusion. Bueno, estos son más o menos los retos que utilizan los jugadores que la emplean este deck en forma más competitiva.
En cuanto a la Dark Magician Gear, he visto que casi nadie la juega, de hecho, pero me parece una carta bastante útil como para dejarla pasar, como para no incluirla en este deck, sobre todo porque se va a estar deshaciendo de una carta que no necesitemos. Incluso, por ejemplo, si tenemos una Dark Magician Gear, la botamos al cementerio, hacemos Special Summon de esta y buscamos una copia del Dark Magician. Muchos jugadores, incluso que no tienen tanto conocimiento de esta estrategia, tienden a tirar la Sash o los Infinity Impermanence sobre esta carta, y también podemos utilizarla a modo de baiteo. Continuamos con 3 copias de los Illusion of Chaos. He visto que muchos jugadores utilizan esta carta 2 y les gusta emplear la otra carta de la magia, la de Preparation Rites, la que busca un ritual para buscar esta misma. Y bueno, entiendo por qué lo hacen, sobre todo porque mejora el ratio, pero este es un deck al que ya le duele bastante un draw. De hecho, bueno, si ustedes lo han jugado en algún momento, saben que el draw liquida totalmente a este deck si no tenemos varias piezas ya disponibles. Y bueno, me parece que lo mejor, por lo menos en mi experiencia, es jugar esa carta 3 copias sin emplear las otras magias buscadoras, aunque también puede ser una opción que consideren en algún momento. Bueno, ustedes, como les cuento, la han jugado, pero esa carta, este nuevo ritual, es simplemente una carta increíble. De hecho, es tan buena que ya se juega como motor en algunos otros decks. Incluso que no son spellcasters, tiende a arreglarte una mala mano de forma muy fácil. Jugamos también las 3 copias del Magician's Road. Yo creo que en un deck Dark Magician que se puede considerar puro si no se está utilizando como motor, esta carta tiene que ser jugada 3. Es el normal summon por excelencia en este deck. Es el buscador de magias y trampas que queremos tener siempre a la mano. Si no lo obtenemos inmediatamente, podemos tener acceso a él mediante la Illusion of Chaos, y siempre lo vamos a estar haciendo de esta forma. También vale la pena mencionar que no perdamos de vista su efecto en cementerio y de quitarlo de campo, ya sea así. Bueno, normalmente lo hago normalmente lo hacemos todos con el Link Summon, para que en cuanto resuelva una carta mágica o de trampa en nuestro turno, hagamos el reciclaje, ya que si se activa una carta mágica o de trampa en nuestro turno, podemos tributar un Spellcaster en nuestro campo y devolverlo a nuestra mano. Es un reciclaje que hay que tener en cuenta, porque es uno de los puntos a considerar para jugar bien esta estrategia lo mejor posible. 3 copias de Magician Souls. También no creo que haya nadie que los juegue menos de 3. Tiene que ser jugada 3 en este deck. Dark Magician sí o sí es la carta que nos va a poner en campo o en cementerio al Dark Magician, que es exactamente lo que queremos. Es una carta muy buena que complementa al motor Illusion of Chaos en decks que se juegan, incluso sé que no son esta misma estrategia. Y juego solamente un Timaeus. El Timaeus es una carta muy buena porque es un cuerpo muy grande. En algunos momentos en los que tenemos activa el Skill Drain, el Timaeus es un monstruo que se va a poder quitar por batalla a la gran mayoría con facilidad. Además, su efecto es bastante bueno. Vamos a fusionar, ya sea de mano o campo, una fusión que incluya al Dark Magician, que lo incluya como material al Dark Magician. Y aunque casi siempre, bueno, estoy seguro que la mayoría de las veces que ven a este efecto resolverse es para traer al dragón, pero no siempre es el objetivo que vamos a traer. También hay otras cosas como el Dragon Knight, porque en este momento tenemos que proteger nuestras magias y trampas, pero eso es parte de leer un poco la situación, de leer un poco el duelo para saber cuál tenemos. Y juego 2 Eternal Soul.
He visto que también que en listas más optimizadas la juegan solamente a una. Para mí sí es necesario jugar la 2, por lo menos en esta versión también más pura, ya que si llega a ser descartado del deck, sobre todo, y también es muy común que va a ser el objetivo que quieran destruir inmediatamente si llega a ser necesaria la segunda copia, aunque también podemos tener un reciclaje con la Subservient, por lo cual si quieren emplear la 1 también no habría mayor problema. Y bueno, sobre todo porque esta carta es la que nos la va a poner en circulación inmediatamente, la va a setear en el campo, y a menos de que tengan una hand trap de tipo una hora, una cosa de ese estilo, esta carta va a resolver. Y es una carta muy importante a considerar, ya que si podemos tener en circulación en el cementerio a la Maga Oscura y el Mago Oscuro, traerlos a los dos de forma casi simultánea y estarlos trayendo cada vez que haces la invocación de uno, traer al otro, es un efecto que nos va a facilitar. Bueno, normalmente uso estos cuervos para utilizarlos en links y así tener acceso inmediato a que valga la redundancia, al access code, que es un finiquitador de duelos increíble. Estoy jugando 2 Secrets of Dark Magic. En algún momento lo estuve probando a 3 me parece demasiado, pero el enfoque de este deck es a la fusión. Siempre queremos estar fusionando nuestras piezas. Podemos también hacer una magia rápida, funciona igual que cualquier otra magia rápida de este tipo, como por ejemplo la Nova de las Quimeras, ya que una observación que tienen que tener en cuenta es que al hacer normal summon del Magician Road, si le tiran un Bailer, si le tiran un Impermanence, tenemos por ejemplo tenemos al Dark Magician en mano, podemos ir inmediatamente a hacer la fusión de Dark Magicians y dejar que resuelvan su efecto, que es algo que queremos que ocurra sí o sí. Continuamos. Esta carta, The Bond Between Teacher and Student, en algún momento la jugué y se me hizo curioso porque alguien me dijo que esa carta no tenía espacio en un deck competitivo, bueno, en un deck Dark Magician que tenía que ser solamente para decks Fun. Sí difiero de esto porque esta carta nos va a traer directamente en campo a la Dark Magician Girl, nos va a setear cualquiera de estas dos. Y bueno, de hecho lo habrán visto para los que vieron el duelo narrado con Vic. Esta carta sí tienden a perderla mucho de vista, el Dark Burning Magic. Sí tienden de hecho muchos ni siquiera saben cuál es su efecto, tienden a ignorarlo totalmente. Y es un efecto que si lo apliquemos en el momento correcto va a ser devastador para el oponente. Es algo que no es necesario jugarla, por supuesto que no, pero a mí me ha funcionado bastante bien, y sobre todo tratándose de la estrategia empleada para ir primero. Pero a mí, bueno, es una carta que me gusta, además una carta temática que podemos buscar, traer, jalar con el círculo, y a mí personalmente me ha funcionado muy bien. Yo difiero de esas opiniones que dicen que no hay lugar en una versión competitiva. Yo creo que sí, pero bueno, será cuestión de que ustedes la prueben y nos digan qué tal les funcionó. También juego 3 círculos. La gran mayoría va a jugar esta carta 2. También entiendo bien por qué lo hacen, quizás en versiones más optimizadas o que estén empleando algún otro motor. No van a necesitar la tercera copia, pero en una versión que es completamente pura, o que tratemos que sea lo más pura posible, es una carta que queremos tener siempre en el campo para hacer el ciclo del Dark Magician, el ciclo que todos conocen, estar removiendo las piezas, sobre todo si no tienen forma de destruirlas, no tienen forma de deshacerse de ellas. Si es una carta que puede fácilmente interrumpir la estrategia rival y de forma
de forma permanente. Además, si encontramos una carta temática, es una carta que, bueno, que tiene que ser magia o trampa. Dark Magician la podemos jalar a nuestra mano y podemos acomodar las demás sin importar lo que sea, acomodarlas para el siguiente turno, lo cual es un efecto también muy útil, porque es por eso que para mí A3 me sigue funcionando bastante bien. 3 Soul Servant, también no hay ninguna sorpresa con esta carta. En decks totalmente puros, o que en la gran mayoría de decks Dark Magician esta carta tiene que ser jugada a 3 porque es lo que nos va a buscar la pieza que necesitamos, y al removerse, ya sea si tengamos un Dark Magician o un Dark Magician Gear en cementerio, nos va a dar un robo extra. Es una de las mejores cartas. Además, al ser Quick Play, podemos utilizarla en turno rival para acomodarnos lo que queramos en caso de ya tener las copias, de ya tener las demás cosas que necesitemos. Jugamos un Terraforming porque hay dos campos que queremos buscar. Obviamente uno es el Magician Salvations, pero el otro son las Secret Villages of the Spellcasters. Y como les comentaba en el video del deck profile del deck Dogmática, esta es una carta que siempre que la juego, siempre causa mucha molestia, es porque si no están jugando Spellcasters. Pero a pesar de que se puede sentir hasta cierto punto muy injusta, también no creo que sea una carta que se tenga que ir prohibida en ningún momento, porque permite resolver cualquier, o sea, pueden jugar libremente aunque no pueden jugar con magias. Obviamente si es una estrategia que depende de magias, sí lo va a sufrir demasiado, pero la mayoría de las estrategias que están enfocadas en efectos de monstruos simplemente van a ir a destruirla inmediatamente, o simplemente tienen que destruir, ya sea incluso tributando con un Kaiju, una cosa de ese estilo, en caso de que tengamos solo un Spellcaster. Y el lock se aplica para nosotros. Si no tenemos ningún Spellcaster, somos nosotros los que no podemos activar ninguna magia trampa, lo cual es una navaja de doble filo. Muy fácilmente se puede volver a nuestra contra, pero me parece que en este deck en el que podemos poner monstruos Spellcaster de forma tan fácil, es un lock que vale la pena, porque la gran mayoría de los decks los va a trabar demasiado, si no es que muchas veces terminan concediendo simplemente en cuanto la tenemos activa. Es por eso que incluso la juego a 3 más el Terraforming. Me parece un lock bastante potente que se tiene que jugar, porque bueno, necesitamos una gran cantidad de ayuda. Y una de las cosas que más daño causan a este deck, que son totalmente devastadoras, que nos vamos a perder un juego casi con seguridad si no la resuelven, es el Leveling Match. La única defensa, bueno, la mejor defensa que se me ocurre a mí, además del dragón, obviamente, que tenemos la negación, es jugar las Magician's Left Hand, que además, si por ejemplo tenemos al Magician Road en mano, hacemos el Normal Summon, es muy necesario recordar siempre activar primero la Magician Left Hand, ya que así podemos evitar quitarnos de encima un Infinite Impermanence en caso de que el oponente lo resuelva. Y bueno, en general es para eso, aunque también para decks que utilicen mucho back, por ejemplo Labyrinth, cosas de ese tipo, también les va a hacer mucho daño esa carta. Jugamos 2 Skill Drain, que también esta es una carta que fue ampliamente debatido que tenía que haber sido prohibida. Muchos están muy molestos porque esta carta sigue a 3. En este deck va perfecto. Entiendo perfectamente por qué lo dicen, pero me parece que es una carta que puede considerarse lenta hasta cierto punto. También no es tampoco tan difícil de quitarse, por lo que para mí que esté a 3 para mí es algo bastante bueno. Obviamente yo la estoy jugando, pero no me parece que sea una carta injusta. Bueno, por lo menos no tan injusta como otras cosas que hay en el juego. Y
funciona perfecto de igual forma para nosotros. Además de que en caso de que necesitemos quitárnoslas, podemos quitárnoslas simplemente con el Magician Souls. Podemos quitar y además asegurarnos un robo en caso de que vayamos a definir el duelo en esa jugada. Bueno, jugamos obviamente, porque eso es posible, una Calva de Grave, que con mucha suerte nos va a quitar el Droll, nos va a quitar lo que sea que nos esté estorbando. Es una carta que, bueno, también mencionan que en algún momento se puede ir prohibida, y lo entiendo, eso sí lo entiendo perfectamente. Y jugamos 3 The Ruler No More, que como les comentaba, al no jugar hand traps, nos enfocamos en, normalmente son, por lo menos en mi caso, en mi experiencia con los decks con los que juego mayormente, contra los que testeo, son los que dejan campos llenos de negadores o llenos de interrupciones, pero mediante efectos de monstruos, por lo cual la Ruler No More ha sido bastante efectiva. De hecho, creo que vi que alguna vez me mencionó en los streams que si el por qué me gustaba jugar esta carta, ya que muy probablemente no podrías quitarte de encima todo el campo, pero en mi experiencia, por lo menos en lo que he estado jugando, sí llegas a quitarte bastante, sobre todo los monstruos, los principales negadores, entre el círculo, las fusiones, llevarte por batalla. A mí me ha funcionado bastante bien. En cuanto al extra deck, jugamos un The Dark Magicians y un Dragon Magician de Dragon Knight. En cuanto al The Dark Magicians, he estado pensando en aumentar aumentarlo a 2. De hecho, me parece que sí es algo que tendrán que considerar también ustedes, aun cuando no lo enfoquen tanto a fusión, si llega a hacer falta en algún momento la segunda copia. No, tampoco no tan seguido, por lo cual por el momento lo he dejado a 1. Y lo que les decía de que no siempre vamos a ir por el dragón, es el Dark Magician de Dragon Knight, una carta que queremos tener en el campo al hacer este bucle entre la trampa continua, la Eternal Soul, y esta carta es dejar este campo establecido. Es un campo que muchos decks no se pueden quitar, sobre todo al hacer target a las magias, trampas o al intentar destruirlas. Es a considerar, por supuesto. No siempre tiene que ser el dragón lo que vayamos por él, pero bueno, ya no hace falta que les diga lo potente que es esta carta por sí misma, y sobre todo encima en este deck, que también llega a ser una condición de gane simplemente al invocarlo. En algún momento estuve probando una copia, estuve probando jugarlo con la Red Fusion, y funciona también bastante bien. Les voy a estar mostrando más adelante otras versiones. Y bueno, en cuanto a la nueva fusión, puede llegar a ser bastante útil, y al estarla jugando necesitamos una copia de Gaia de Dragon Champion para resolver su efecto en caso de que esta carta deje el campo. Es una carta que puede significar la victoria en más de un momento, en más de alguna ocasión, y es una de esas cartas temáticas que me gusta jugar en este deck. Juguemos un Master of Chaos, que también tiene un efecto que, bueno, no es tan común que lo traigamos, pero sí lo podemos traer también con bastante facilidad, sobre todo jugando dos copias de Secrets of Dark Magic, y su efecto de tributar un luz y una oscuridad y remover todos los monstruos que controla el oponente, sin importar si sean boca arriba o boca abajo. Es un efecto bien potente que en algún momento nos puede llegar a resolver un juego. En cuanto a los links, jugamos también una Azalea, que como les he comentado también en todos los profiles anteriores, es una carta muy útil, que sobre todo en este deck, que si tenemos tantas magias en cementerio, sí podemos conservarla en el campo, pero aun cuando no es así, destruir una carta en el campo es algo muy genérico, muy útil. Jugamos un Induk. Esta carta simplemente la utilizamos para deshacernos de un Dark Magician, enviarlo al cementerio y continuar con el bucle de la Eternal Soul y el círculo para seguir removiendo, además de que es un tipo dragón.
En algún momento nos puede dar acceso al dragón, al Dark Knight, al Dark Magician Knight. La Artemis, que también tiene una función similar, es para quitarnos, para quitarnos encima simplemente en el campo a la Magician Road o una Magician Soul, y es la carta que vamos a tributar para continuar con el reciclaje de esta. Es algo que sí tienen que tener en cuenta, a considerar. Y bueno, también continuamos con un Dark Charmer. Es bastante común que vamos a poder resolver el efecto del Dark Charmer, y si podemos resolverlo, si tenemos 3 cuerpos en campo, podemos ir directamente por la Selene, que también al tener las cartas mágicas en campo le va a casi siempre tiene los contadores. Es muy raro que no tengan los contadores suficientes para revivir un Spellcaster en nuestro cementerio e ir directamente por esa carta, que el Access Code. No hace falta que les explique lo buena que es, lo determinante que es. Una vez que está en el campo es casi para definir el duelo, para quitarnos del campo las cosas que nos estén molestando, sobre todo al emplear 2 links antes en esta escalera. Es una carta, bueno, ya deben de conocerla perfectamente, muy buena. A mí me gusta mucho jugarla, es bastante útil. Jugamos un Black Luster Soldier, también este link. En algunos momentos no va a ser siempre necesario ir por Access Code. Al emplear un nivel 7 o mayor, no puede ser tarjeteado, no puede ser destruido. Simplemente con eso ya nos asegura una protección contra una gran cantidad de efectos. Además de que si atacamos solamente una vez con él, escogemos su efecto de aumentar ataque, va a ser muy difícil que se lo puedan llevar por batalla ya. Pero bueno, no sé, pueden emplear esos espacios para otras cosas. Y también, por último, el Chaos Angel y la Guardian Quimera. En cuanto al Chaos Angel, es una lástima que casi siempre, la gran mayoría de los casos en este deck, solo podemos utilizar los elementos oscuridad, por lo que no tenemos acceso a su otro efecto, que es cuando utilicemos los luz, para que sean inafectados para que él sea inafectado por efectos activados de monstruos. Pero aún así también es demasiado potente, demasiado fuerte, una carta que tenemos que tener a la mano sí o sí. Y en cuanto al Guardian Quimera, obviamente en este espacio pueden incluir otras cosas que les gusten, pero a mí me gusta incluirlo porque si podemos utilizar esta carta de las Secrets of Dark Magic de la misma forma en la que la juegan los decks branded, con esta magia rápida. Lo siento, olvidé cómo se llama, pero la magia rápida que recupera, la que hace la fusión pues en el turno, y de hecho que es el mismo objetivo que utilizan el Guardian Quimera para destruir cartas en campo. Podemos usarla exactamente de la misma forma, ya sea en el turno del rival o nuestro propio turno, y además también robar una carta. Por eso me parece una carta bastante útil, que a mí personalmente me ha funcionado bastante bien. Pero bueno, eso es todo en cuanto a este deck. Platíquenme por favor qué tal, qué les parece. No sé si ustedes jueguen este deck con regularidad, cuáles son las cartas que emplean ustedes, que les gustan, que les funcionan más. Cualquier comentario, cualquier sugerencia va a ser bienvenida. Les agradezco mucho que se tomen el tiempo de ver este video. Muchas gracias por su atención.